hermoso visualizarlo a la luz de lo que es Cristo en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no vemos a Cristo, si nosotros no contemplamos a Cristo, hermano, en lo que somos como iglesia, nosotros no vamos a reaccionar con gratitud, no vamos a ver la vida de la iglesia de una manera apreciable. Vamos a venir por la costumbre, vamos a venir porque es día domingo y para que nadie diga nada. Pero cuando nosotros vemos que es Cristo la razón de nuestro culto, es Cristo la razón del por qué hoy día yo puedo decir que soy un cristiano, que es Cristo la razón de que yo puedo tener la fe y la convicción de que si hoy Él viniese en este instante, yo me voy con Él. Es porque Él es la razón de mi seguridad. ¿Usted está convencido de eso? Si Cristo viniese hoy, hermano, ¿usted está convencido de que se va con Él? Ninguno. Si Cristo viniese hoy, hermano, ¿usted se va con Él? ¿O hay dudas? Y sabe qué bueno si es que existen dudas, porque será de la única manera que nosotros nos replanteemos en dónde está puesta nuestra esperanza, en dónde está puesta nuestra seguridad. Si está en los méritos y en la obra única de nuestro suficiente Salvador Jesucristo, o está puesta en nuestras capacidades. Porque cuando nosotros dudamos al responder, si Cristo viene hoy, yo me voy con Él, es porque yo me estoy mirando a mí mismo y no estoy mirando a Cristo. Porque independiente de lo imperfecto y de lo incapaces que nosotros somos, porque Él sí lo sabe que somos insuficientes e incapaces, por eso Él vino a morir a la cruz por nosotros y tomó nuestro lugar e imputó a nuestro favor su justicia para que nosotros por medio de Él, nosotros podamos ser salvos y podamos nosotros responder al llamado cuando Él regrese, si es que estamos vivos. Y si es que no, que podamos partir de esta tierra con la plena convicción de que si yo vivo o muero, como dice el apóstol Pablo, del Señor yo soy. Esa es nuestra fe, hermano. Esa es nuestra fe, por eso nos reunimos. Esa es la razón de nuestra reunión. Cristo. No es la costumbre, no es la rutina. Cuando nosotros vemos a Cristo, hermanos, realmente, como preguntábamos hoy en la clase, vamos a mirar a otros y vamos a mirar nuestra comunión y vamos a decir, qué bueno es estar en la iglesia, qué bueno es estar con otros creyentes, porque me edifican. Siempre hay algo bueno en esta congregación, siempre hay algo bueno con los hermanos. Yo estoy con ellos y yo soy bendecido. O sucede lo que planteó un hermano, que a veces somos más bendecidos en otras iglesias y no en tu iglesia local, hermano. Yo les decía a los hermanos, para mí eso es preocupante y es alarmante, que usted pueda sentir o pueda experimentar una comunión estrecha en otro lugar y no en su iglesia. Eso a mí me señala que hay un problema. Y puede que ese problema tenga su nombre, no el nombre de otro. Puede que ese problema tenga su nombre y no el de otro. Puede que usted sea el problema, puede que yo sea el problema de esa falta de comunión, de esa falta de apreciar lo que es la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque usted y yo debemos apreciar la iglesia, amar la iglesia. No amar esto, hermano.
no amar esto. Mientras mejores equipos tengamos, qué buena es la iglesia. Mientras los aires estén haciendo su función, qué buena esta iglesia. No, hermano. Nosotros debemos amar la iglesia, lo que es la iglesia, las personas. Usted debe amar al que está a su lado y desear con todo su ser y con toda su fuerza tener comunión con ellos. Eso conlleva una decisión tan seria, hermano, que aunque usted dé un sinfín de razones para que alguien no quiera tener comunión con usted o no quiera tener comunión conmigo, pero mi amor por Cristo, porque Él ama a esa iglesia que da muchas razones para no amarla, Cristo la ama. Y si Él la ama, yo debo amarla también. Que si está a su lado o el que le está hablando le da una infinidad de razones para usted no amarlo o no amar al que está a su lado, debe amarme y debe amar al que está a su lado, porque Cristo me ama. Eso es la iglesia, hermano. Eso es lo que nosotros debemos procurar vivir y tener juntos. Ese es el bienestar que Nehemías estaba provocando que sus compatriotas tuviesen. Que dejasen atrás la envidia, dejasen atrás sus propios intereses y se empezaran a preocupar por sus hermanos, por los que están viviendo en aflicción. Que yo quiero invitarle a que se ponga de pie y vamos a leer Nehemías capítulo 5. Vamos a ver solo 2 versículos. Del versículo 11 al 13. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y les dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén. Y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Padre bueno, te damos gracias en esta mañana y reconocemos, Señor, que delante de ti somos insuficientes e incapaces de poder con nuestra habilidad o nuestro pensamiento tratar de exponer y explicar tu palabra. Pero creemos, Señor, en la obra de tu Espíritu Santo y pedimos, Señor, que esa obra se manifieste en medio de nosotros, haciéndonos entender tu palabra, amolestando nuestras conciencias y nuestras vidas, instruyéndonos para poder capacitarnos, para obedecer tu palabra, para que así, Señor, seamos una iglesia sana, una iglesia saludable, una iglesia que pueda traer honor y gloria a tu nombre.
una iglesia que viva en el temor del Señor en todo lo que hace. Pedimos tu bendición sobre nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Amén y amén. Yo le puse como título a esto, un llamado a cambiar el rumbo. Un llamado a cambiar el rumbo. ¿Qué es lo que debe producir un llamado a cambiar el rumbo? Una respuesta evidente y concreta. Cuando los compatriotas que estaban frente a Nehemías oyendo sus palabras, ellos fueron llamados a cambiar el rumbo. Ellos iban en una dirección, ellos iban empecinados en lo que ellos estaban realizando. Ellos ya habían considerado que estaba bien el aprovechamiento y la usura con sus compatriotas, despojándolos, como leímos en el versículo 11, de sus casas, de sus campos, de sus viñas, de sus olivares y sus casas, pidiéndoles la 10ª parte del dinero y del grano, pidiendo intereses por la ayuda prestada a las necesidades de sus hermanos. Nehemías los está llamando a cambiar ese rumbo. Nehemías está llamando a este pueblo a cambiar de dirección. Por eso el capítulo 5 nos presenta una de las dificultades más peligrosas y más lamentables que ha enfrentado Nehemías. Porque para un líder siervo como Nehemías, podría haber sido más fácil poder identificar a los opositores, a los destructores, a los que estaban haciéndole mal al pueblo, si estos viniesen desde afuera. Hubiese sido más sencillo para Nehemías detenerse a identificar aquello, si hubiese venido toda esa oposición, toda esta usura, todo este mal que estaban viviendo los del pueblo, si esto viniese desde afuera. Pero ¿por qué es lo más peligroso y lo más lamentable? Porque viene a ser un caso complejo el poder descubrir que en el transcurso del tiempo, que los enemigos más peligrosos, los enemigos que causan más daño para un pueblo, fuesen unos cuantos compatriotas desde adentro. Qué complejo es aquello. Qué complejo era la situación para Nehemías. Habiendo experimentado desde afuera la oposición de Sanbalat, de Tobías y de Gesén el árabe, ahora se le sumaba una dificultad interna, donde los enemigos venían siendo o estaban más camuflados. Pero esto vino a salir a la luz por la queja que manifestaron los que estaban siendo oprimidos. Y esto llegó a los oídos de Nehemías. Estos compatriotas que estaban oprimiendo a sus hermanos eran personas amadores de sí mismos, eran personas que no tenían integridad y sin amor por estos hermanos judíos. Si hay algo que caracteriza a los que provocan daño, es que son egoístas, piensan en sí mismos. Son egocéntricos porque piensan en su propio bienestar. No están pensando en el bienestar del otro, no están pensando en el bienestar de los compatriotas. No tienen integridad porque no les importa vivir en el temor, bajo el temor
del Señor. No tienen un afecto por otros. No les importa sacar ventaja del sufrimiento de otros. Los enemigos internos son los más peligrosos, pero también a su vez son los más difíciles de identificar. Para Nehemías, estaba él en una posición muy, muy decisiva. Por eso a través del capítulo 5 podemos ver a un Nehemías de carne y hueso, un Nehemías igual que nosotros, un hombre que se enojó, un hombre que no quedó indiferente, un hombre que no soportó la injusticia, que reaccionó. Pero ¿qué diríamos nosotros? ¿Qué diríamos nosotros si eso aconteciera hoy en nuestro núcleo? Criticaríamos a Nehemías, lo criticaríamos por haberse enojado, porque no es la forma. ¿Cómo usted actúa de esa manera? Lo vamos a señalar y lo vamos a apuntar como alguien que está haciendo lo incorrecto. Pero qué curioso que la Escritura nos deja ver que su enojo, que su molestia es una molestia santa, es un enojo santo. Porque sí está permitido que nos enojemos, pero no está permitido que la ira corrompa nuestros corazones y nos lleve a pecar. Nehemías se molestó frente a la situación, se enojó, y dice el texto, en gran manera. No fue un enojo superficial, al ver cómo desde adentro estaban socavando su trabajo, estaban socavando su labor. Nehemías se enojó de gran manera. Pero Nehemías hizo algo. Nehemías, recuerde, lo vimos, que Nehemías se enfrentó, habló con ellos, los expuso y les pidió que dejasen, que abandonaran la usura, que abandonaran lo que estaban haciendo. Por eso es un llamado a cambiar de rumbo. También el texto dice que Nehemías, al ver la injusticia, se rebeló en su corazón. Se rebeló en su corazón, no de una forma rebelde. Se rebeló en su corazón, lo que es evidente al ver la vida de Nehemías. Se reveló su amor por el pueblo. Se reveló, salió a florecer su amor por la nación. Por eso se enojó, por eso se molestó de gran manera, porque salió a flote. Se reveló que él amaba a ese pueblo, que él amaba a los que estaban sufriendo, que él amaba a los que estaban viviendo la injusticia. Por eso se reveló en su corazón el verdadero y sincero amor por la nación. Nehemías no pudo quedar indiferente ante los trágicos acontecimientos de usura, de esclavitud y de falta de temor a Dios, sus acciones. Ellos no quedaron. Nehemías no podía quedar indiferente al ver tal calamidad. Hermanos, la falta de temor de Dios abre la puerta a un sinfín de otros actos y de otras acciones
tan pecaminosas como no tener temor de Dios. Nehemías los llama a considerar sus malas acciones y les pide que hoy mismo cambien. Y los llama a la acción de un arrepentimiento concreto. Nehemías no simplemente les estaba diciendo a estos opresores: dejen de hacer lo que estaban haciendo. Nehemías los llama a dejar lo que están haciendo y a arrepentirse de lo que están haciendo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque ellos no solo dejaron de hacer lo que estaban haciendo, sino que devolvieron lo que habían tomado de mala manera. Porque si hay algo que produce el arrepentimiento, no es simplemente dejar de hacer lo malo, sino que devolver lo que se tomó de mala manera. Es accionar frente a lo que yo estoy dejando de hacer. Por eso la Biblia dice que entre los hermanos no debemos hablarnos en mentiras, sino que debemos hablarnos en verdad. Es dejar de hacer una cosa, pero hacer otra. Esa es la vida de la iglesia. Esa es la vida de los creyentes. Es dejar de hacer cosas, pero comenzar a hacer otras que no estábamos haciendo. Por eso el versículo 11 les dice: les ruego que hoy mismo devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También que devuelvan la 100ª parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Cuando nosotros observamos, hermanos, este llamado de cambiar el rumbo, debemos vernos también a nosotros mismos en la misma ecuación. Suele sucedernos con mucha facilidad a todos nosotros que cuando somos expuestos a las Escrituras no nos consideramos parte de la ecuación. Creemos que es para otro lo que se está enseñando. Creemos que es para el que está al lado lo que se está predicando. Aún es más, podemos decir a otros lo que deben hacer sin que nosotros practiquemos lo que enseñamos. Nosotros podemos hablar con mucha vehemencia y podemos hablar diciendo: usted debe hacer esto, usted debe hacer esto otro. Y nosotros no estar dispuestos a hacerlo. Nehemías les dijo: dejen de hacer esto. Pero recuerde que en los versículos que siguen, Nehemías les presenta cómo él se ha comportado delante del pueblo. Nehemías tiene una autoridad que no ha sido una autoridad dada, porque el rey lo envió. Si bien es cierto, es algo que muchos podrían decir: Nehemías fue enviado por el rey, ha sido respaldado por el rey. Pero sus palabras y su autoridad no estaban relacionadas o sustentadas de donde él provenía o de donde él estaba viniendo. Su autoridad venía de su ejemplo, venía de su conducta.
Era irreprochable la vida de Nehemías. La vida de Nehemías ante la nación era una vida ejemplar. Por eso Nehemías con autoridad les podía pedir: dejen lo que están haciendo. Cambien el rumbo. Por eso no debemos nosotros restarnos de la ecuación a la hora de ser expuestos con la palabra. Cada uno de nosotros debemos ponernos en la sintonía correcta con la palabra del Señor. Siempre la palabra de Dios tiene algo que decirnos. Y no siempre necesitamos que sea tan explícito. Y sabe qué bueno que así no sea. Porque hay alguien que predica mejor y mucho más penetrante que mis propias palabras, hermano. Es el Espíritu Santo, que te conoce, que me conoce a mí, y que a la hora de exponerme a la verdad comienza a amonestar mi conciencia, comienza a amonestar mi vida. Y cuando eso suceda, hermanos, y creo que lo he dicho en otras oportunidades, demos muchas gracias a Dios cuando seamos inquietados, cuando nosotros seamos amonestados e incomodados por lo que la palabra de Dios nos enseña. Porque es Dios quien nos está inquietando. Es Dios, no son las palabras del que está hablando. Ni mucho menos es el diablo que quiere atormentarte. Porque ahí muchas veces, para obviar la obra del Espíritu, le atribuimos esa obra a Satanás. Me está atormentando con estos pecados, me está atormentando con estas cosas. No. Cuando eso viene a incomodar tu conciencia y tu vida, la palabra de Dios no es el diablo. Sobre todo cuando la palabra de Dios nos está invitando a cambiar el rumbo. Sobre todo cuando la palabra de Dios nos está invitando a ser una iglesia conforme al corazón de Dios. Allí no está Satanás atormentando tu conciencia. Allí no está Satanás atormentando tus pensamientos, hermano. Satanás sabe lo que va a hacer. Nos va a hacer que ignoremos esto. Porque cuando somos amonestados o somos expuestos a la palabra de Dios, eso debe producir una respuesta. Y Satanás, si hay algo en lo cual él sí hará, que tú y yo no respondamos, no tengamos una respuesta evidente y concreta a cambiar el rumbo. Eso sí, lo estorbará y te hará pensar un montón de cosas con tal de no llevarte a los pies de Cristo a cambiar el rumbo y a mostrar un proceder con una respuesta evidente y concreta. Eso sí lo hará Satanás. Por eso el apóstol Pablo, y quiero recordar algo que también se nos ha enseñado.
Efesios capítulo 4, versículo 17 al 24. Allí Pablo nos comparte una advertencia del Señor. Si lo puede colocar, hermano, en la PDT, Palabra de Dios, todo, por favor. Les voy a decir, lo que les voy a decir es una advertencia del Señor. Dejen ya de vivir como los que no son creyentes, porque ellos se guían por pensamientos inútiles. Ellos son ignorantes y no entienden. ¿Qué es lo que ellos hacen voluntariamente? Se niegan a escuchar. Se niegan a escuchar. Por eso están alejados de la vida que viene de Dios. Si hay algo que aleja al creyente de la vida que Dios nos da y que la vida que Dios quiere que vivamos, es que nosotros voluntariamente, por favor, atrás, nos negamos a escuchar. Nos negamos. Dios, a través de cada día domingo, puede hablarnos a través de su palabra. Pero usted cada domingo puede negarse a oír lo que Dios le quiere decir. Y cuando alguien se niega a oír lo que Dios quiere decir, comienzan a evidenciarse otras cosas. Han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más a cometer toda clase de perversiones. Y esa clase de perversiones no tiene que ver simplemente con la inmoralidad sexual, hermanos. Toda clase de perversión tiene que ver con dañar a otros. Estos judíos que estaban allí en los días de Nehemías, producto de la falta de temor al Señor, comenzaron a traer mucho mal. Comenzaron a experimentar toda clase de perversiones. Perversiones que Dios había instituido en la ley de Moisés que no podían violentar. Porque la ignorancia, el no escuchar, hermanos, nos hace olvidar lo que Dios ya nos ha dicho. Y eso nos empuja y nos lleva por un camino que nos va a llevar al precipicio. Por eso es muy diferente, pero eso es muy diferente de lo que aprendieron ustedes acerca de Cristo. Sé que ustedes han recibido su mensaje y han aprendido la verdad que está en Jesucristo. Se les enseñó a dejar atrás. ¿Qué sucedió? Se les enseñó, cosa que cada domingo todos nosotros recibimos, enseñanza. Se nos enseña cómo nosotros debemos caminar en el Evangelio. Pablo les recuerda aquí a los hermanos, se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que llevaban antes. Ese viejo ser va de mal en peor por los deseos engañosos. Aprendieron a vivir una vida aprendieron a vivir una nueva vida.
Aprendieron a vivir una nueva vida en mente y en espíritu. Sean gente nueva, buenos y santos, creados a imagen de Dios. Hermanos, ¿cuántas veces, cuántos sermones, cuántas enseñanzas se nos han predicado? ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido? ¿Y seguimos siendo quizás los mismos? ¿No somos gente nueva? ¿No estamos manifestando y evidenciando la nueva vida? ¿No estamos siendo buenos ni santos? Porque nos hemos dejado guiar por la corrupción de nuestros corazones, por el egoísmo que hay en nuestra naturaleza caída. Pero Pablo les recuerda, sean gente nueva, buenos y santos, porque hemos sido creados a imagen de Dios. Hermanos, la exposición a la palabra, el que cada domingo nosotros seamos expuestos a la enseñanza de la palabra, tiene un propósito. Y el propósito es que cada uno de nosotros cambiemos nuestro rumbo y tengamos una respuesta evidente y concreta al cambio. La advertencia que Pablo manifiesta es una muestra clara de lo que implica el Evangelio en la vida de un creyente. Nehemías llama a los aprovechadores a hacer lo correcto. Pablo llama a los hermanos a que dejen de vivir como los que no son creyentes. Y Pablo nos muestra una cualidad. Ellos se guían por pensamientos inútiles y su entendimiento está oscurecido porque están separados de Dios y son ignorantes debido a lo terco de su corazón y han perdido la vergüenza, se han dedicado a la inmoralidad y se entregan cada vez más y más y más, se entregan cada vez más. Porque eso es lo que provoca la falta de temor al Señor, la falta de consideración a lo enseñado. Los entrega cada vez más a cometer toda clase de perversión. Hermanos, y esta clase de vida no tiene compatibilidad con la instrucción que recibieron de Cristo. Eso es lo que Pablo les está diciendo a los hermanos. Nehemías estaba trabajando arduamente en la reconstrucción, pero otros estaban trayendo problemas. La vida cristiana debe ser una vida compatible con la instrucción que hemos recibido de Cristo. Preguntémonos, detengámonos a preguntarnos, ¿nuestra vida está siendo compatible con lo que hemos recibido acerca de Cristo? Como decía nuestro hermano al iniciar este culto, podemos evaluarnos y podemos quizás sacar al limpio muchas cosas del año que ya pasó. Ha sido nuestro año pasado verdaderamente una vida compatible con la instrucción que hemos recibido. ¿O nos hemos dejado guiar
por nuestros pensamientos inútiles, por ese entendimiento oscurecido que se produce al estar separados de Dios. Hermanos, eso viene por estar separados de Dios. Pero si hay algo que nosotros podemos notar a ese llamado que hace Nehemías a estos compatriotas, es que Nehemías recibe una respuesta a ese llamado. Y lo podemos notar en el versículo 12. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Ellos respondieron. Ellos no quedaron indiferentes al llamado de Nehemías. Esta respuesta sin duda fue producida por Dios en los corazones de estos que estaban trayendo mal a sus compatriotas. Pero también fueron movidos por medio del testimonio, por medio de la instrucción que Nehemías les había dado al pueblo. Nehemías venía haciendo una labor desde que comenzó la reconstrucción. Recuerde que Nehemías les contó cómo la mano de Dios había sido con él. Lo vimos en el capítulo 2, versículo 18. Ellos comenzaron a levantarse también y a edificar y esforzaron sus manos. Producto de ese testimonio que Nehemías les presentaba. Por eso el testimonio y la integridad de Nehemías fueron el motor que llevó a estos a decir: lo devolveremos y no les exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Hermanos, la semana anterior le dimos énfasis a las cualidades de un buen líder, de un buen pastor, de un buen diácono. Pero también es importante observar cualidades de buenos hermanos, de buenos creyentes. Porque no es simplemente hablar y decir: bueno, es que los pastores deben ser así, los diáconos deben ser así, los líderes deben ser así. También los hermanos deben ser de una manera que la Biblia nos enseña. Un buen creyente, un buen hermano, es uno que recibe la corrección y toma acciones concretas. Son cualidades de buenos creyentes. No es simplemente poner cara de ángel, porque aquí dentro de la iglesia todos podemos poner cara de ángel y ser muy buenos aparentemente. Pero Dios conoce el corazón. Dios conoce nuestra vida y conoce las intenciones de nuestro corazón. Y sabe y conoce la incompatibilidad que hay con lo que nosotros somos internamente, con lo que expresamos externamente. Dios sí lo conoce. Usted puede engañar al que está a su lado, pero a Dios no. Por eso un buen creyente se caracteriza, que es uno que recibe la corrección y toma acciones concretas. También un buen creyente es uno que aprende de quien le enseña, de quien le guía en la fe, aprende de otros. Un buen creyente siempre es enseñable. Un buen creyente siempre está dispuesto a aprender. Un buen creyente siempre está dispuesto a ponerse en la vereda de que no todo lo sabe. Son cualidades.
que, como dijo alguien en una oportunidad, deben buscarse a mediodía con el sol arriba para poder hallarlos, porque no todos tienen esas cualidades. Y son inherentes de no tenerlas, porque nuestra naturaleza caída no nos colabora en nada para que tengamos esas cualidades, porque esas cualidades proceden de la nueva vida que Dios nos da en Cristo. Por eso, lejos de Dios, estamos tan vulnerables a que no vamos a poder manifestar las cualidades correctas de un buen creyente. Por eso el Señor Jesús fue enfático en decir: yo soy la vid verdadera, y ustedes, lejos de mí, nada pueden hacer. Hermanos, tú y yo, lejos de Cristo, somos un gran problema. Tú y yo, hermanos, lejos de Cristo, somos un gran problema. Por eso necesitamos correr con urgencia a los pies de Cristo. Otra cualidad de un buen creyente es que es enseñable, que es distinto a estar dispuesto a aprender. Es muy distinto, porque hay gente que está dispuesta a aprender porque quiere saber más, quiere almacenar más cosas. El que es enseñable está dispuesto a ser guiado en su carácter, a ser modelado al carácter de Cristo. Es enseñable. Es puesto al lado de otro que sabe más. Es alguien enseñable. Son cualidades de un buen creyente. Por eso Nehemías procura instruir, guiar, corregir y estimular con su ejemplo la clase de vida que debían tener bajo el temor del Señor. Pero como Nehemías es limitado en su posición, él no puede alcanzar ciertas áreas de las personas. Pero Nehemías hace lo siguiente: pone a Dios como testigo. Delante del pueblo. Porque sí hay alguien que sí puede alcanzar lo que Nehemías no puede alcanzar, que es Dios. Por eso Nehemías pone a Dios como testigo delante del pueblo, llamando a los sacerdotes, a los cuales los hizo jurar que harían conforme a esa promesa. Por eso es relevante la expresión de Nehemías en el versículo 13. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, porque todos juraron delante de Dios. Ellos podían haber jurado ante Nehemías, pero Nehemías sabía: bueno, a mí me pueden engañar, a mí me pueden quizás mentir, pero ya delante de los ojos de Dios es otra cosa. Por eso sacudir su vestido es como que Nehemías está manifestando que estuviese liberándose de una carga, de una responsabilidad. Nehemías ya les dijo a ellos lo que debían hacer. Y esa expresión de que Nehemías
sacudiera su ropa, viene a ser una expresión como que él se está librando de una carga, de una responsabilidad, de aquello que estos debían hacer. Por eso así dramatiza lo que Dios haría si el pueblo rompe su promesa. Dios los sacudiría para que aprendan, para que perdieran, sus casas y sus posesiones. En Efesios capítulo 4, versículo 21 al 24, Pablo les recuerda a los hermanos que se les enseñó a dejar atrás la forma de vida que tenían antes y cómo aprendieron a renovar su forma de pensar por medio del Espíritu, a revestirse del nuevo ser. Y este último indica claramente que el creyente se saca lo viejo y se pone la nueva vestimenta. Cuando una iglesia, cuando un creyente es llamado al cambio, es llamado no simplemente a girar o dar un vuelco en lo que está haciendo, es llamado a despojarse, a quitarse lo viejo y a ponerse lo nuevo. Eso es, y eso debe ser el evangelio en la vida de la iglesia. El problema es que nosotros queremos vivir el evangelio poniéndonos lo nuevo bajo la ropa vieja. Y eso es imposible, hermanos. Es imposible vivir el evangelio con dos ropas. Se quita una y se pone la otra. Porque si usted mantiene su ropa vieja abajo y se pone la ropa nueva encima, ¿cuál es la ropa que está tocando su cuerpo? La vieja. Y la nueva viene a ser solo una apariencia. Por eso Nehemías los llama a acciones concretas. ¿Cuántas veces, hermanos, Dios nos llama a acciones concretas por medio del estudio de su palabra? Y nosotros recibimos lo que se nos enseña. Y en muchas ocasiones podemos decir, wow, yo no sabía lo que me están diciendo, yo no lo entendía de esa manera. Y tomamos eso nuevo y lo ponemos sobre lo viejo, porque no estamos dispuestos a quitarnos lo viejo para ponernos lo nuevo. Así como Nehemías estaba pidiéndoles cambio de rumbo, Pablo nos recuerda que el creyente debe vestirse de Cristo. Por eso las cualidades de un buen creyente que mencionamos anteriormente producen la vida de Cristo en el creyente. Todo creyente está llamado a seguir a Cristo, a poner sus ojos en Él y ser un buen discípulo de Jesús. Hay una responsabilidad adquirida en cada uno de nosotros que somos expuestos a la palabra del Señor. Todos somos responsables de actuar en obediencia a las Escrituras y modelar nuestras vidas, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras actitudes a la luz de la palabra del Señor. El no hacerlo es un acto de desobediencia y de rebelión a Dios mismo.
Pablo utilizó una expresión muy similar a la de Nehemías. En Hechos capítulo 18, versículo 6, en la versión PDT. Cuando Pablo fue a los judíos, sus hermanos, y estos lo rechazaron, oponiéndosele y a la vez insultándolo, Pablo hizo lo siguiente: pero los judíos, si no se salvan, no será por culpa mía. Yo he hecho todo lo que he podido. De ahora en adelante me dirigiré solamente a los que no son judíos. Pablo no se sacudió la ropa, pero les hizo ver claramente que él estaba exento de responsabilidad ante ellos y ante Dios, porque él les había dado todo lo que él podía darles. A veces, hermanos, el que los creyentes en una congregación no crezcan no es culpa del pastor, no es culpa del predicador, no es culpa del líder. Que una congregación no madure no es culpa de los que la dirigen. Hay una responsabilidad en cada uno de nosotros. Por eso concluyo con esto: todo creyente, y cuando digo todo, es todo creyente, somos responsables con la verdad del evangelio que hemos recibido. Hermano, tú eres responsable. Yo soy responsable de lo que he recibido de Cristo. Debemos hacer lo correcto bajo el temor del Señor, porque el no hacer lo correcto a la luz de las Escrituras provocará a caída a otros creyentes. Y hermanos, provocar caer o hacer que otros caigan por causa de nuestra dureza, por causa de nuestra irresponsabilidad. Hermanos, Jesús dijo en Mateo 18:6, y esta advertencia lo hace ver de una manera seria. Le va a ir muy mal al que haga pecar a uno de estos creyentes, a quien es más fácil hacerles daño. Sería mejor que se colgara una gran piedra de molino al cuello y se hundiera en lo profundo del mar. Hermanos, tú y yo hemos oído esto por más de 9 años. Y yo te hago una pregunta: ¿cuánto de esta palabra ha modelado en nosotros la vida de Cristo? ¿Qué tan responsables hemos sido con lo que hemos recibido del Señor? ¿Seguiremos esperando un año más, 2 años más, para dar frutos acordes a lo que hemos recibido? ¿O seguiremos
peleando y discutiendo por niñerías? ¿Seguiremos entretenidos en nuestros pensamientos inútiles? ¿Qué haremos, hermano? ¿Cambiaremos el rumbo y tomaremos en serio lo que decimos que tanto bien nos ha hecho? ¿Cambiaremos el rumbo? ¿Tomaremos acciones concretas, hermano? Estamos comenzando un año, hermano. Y yo te invito a reflexionar. Y yo te invito a sumarte a la ecuación y no a restarte. Porque somos un cuerpo, hermano. Somos una iglesia. Y aquí parece cliché, pero nadie sobra. Nadie sobra. Hagamos de este año, hermano, un año para cambiar el rumbo. Yo no sé qué tan dispuesto tú estás de poner todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Yo no lo sé, pero Dios sí lo sabe. Dios sí te conoce. Dios conoce lo más íntimo y profundo de tu corazón. Él conoce todo de ti. Pero piensa una cosa, que lo que tú decidas, lo que yo decida, le puede hacer tanto bien a la iglesia como le puede hacer tanto mal a la iglesia. Y yo no quiero ser o no quiero ponerme en la vereda de aquellos que le hagan mal a lo que Cristo tanto ama y por lo cual Él dio su vida. Que como dice Pablo, esta advertencia te la doy de parte del Señor. Póngase de pie.